La historia de Ismael es una narrativa fascinante y profundamente significativa que se halla en las páginas iniciales del Antiguo Testamento, específicamente en el libro del Génesis. Este relato, que se despliega a partir del capítulo 16, nos invita a una exploración detallada y matizada de temas universales y eternos: la inquebrantable promesa divina, la complejidad del conflicto humano generado por la impaciencia y la profunda e inmerecida misericordia de Dios. Ismael, cuyo nombre en hebreo, Yismael, significa Dios oye o Dios escuchará, es el primer hijo de Abraham, el patriarca de la fe. Su madre fue Agar, una sierva egipcia de Sara. Es crucial comprender que, aunque Ismael fue el primogénito, él no fue el hijo específicamente prometido por Dios a Abraham y Sara, aquel que nacería en su vejez como un cumplimiento milagroso. Sin embargo, este matiz no disminuye su importancia. Ismael, a pesar de las circunstancias tensas y complicadas de su nacimiento, recibió su propia y específica bendición de parte del Creador, una promesa irrevocable de convertirse en el padre de una gran nación. Esta nación, conocida históricamente como los árabes, establece a Ismael como una figura puente de inmensa relevancia histórica y teológica, central para las tres grandes religiones abrahámicas. En este recorrido exhaustivo de 120 minutos, nos sumergiremos en la vida de Ismael, explorando cada faceta de su existencia. Desde su nacimiento en un contexto de desesperación y conflicto familiar, los desafíos y la expulsión que enfrentó junto a su madre, hasta la magnífica y duradera promesa de Dios de multiplicar su descendencia y hacerlo una gran nación. Haremos un viaje meticuloso a través de las páginas de la Biblia, examinando no solo los eventos, sino también las complejas interacciones y las lecciones espirituales que se desprenden de esta historia. La vida de Ismael es un poderoso testimonio que revela la inmensa fidelidad de Dios y su cuidado constante y particular por todas sus criaturas, sin importar su origen o las circunstancias que rodearon su llegada al mundo. La génesis de la historia de Ismael está intrínsecamente ligada a las promesas fundacionales que Dios hizo a Abraham, el hombre elegido para ser el pilar y el patriarca de la fe. Abraham, quien era conocido originalmente como Abram, vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad de gran sofisticación y cultura en la Mesopotamia, en lo que geográficamente corresponde al actual Irak. Es en este entorno que se produce un evento trascendental. Dios lo llama a realizar un acto de fe radical, a salir de su tierra natal, de su parentela y de la casa de su padre, y a dirigirse a una tierra completamente desconocida que le mostraría. Este llamado, registrado en Génesis 12, 1-3, no fue solo un mandato migratorio, sino una promesa de pacto incondicional. Dios prometió a Abraham que haría de él una gran nación, que su nombre sería engrandecido y más aún, que a través de él todas las familias de la tierra serían bendecidas. Este último punto es fundamental, ya que establece el propósito universal y redentor del pacto. Esta promesa divina, que es el punto de partida de toda la narrativa de Ismael y de la historia del pueblo de Israel, fue un acto de soberanía y gracia. A pesar de la fe de Abraham en el llamado de Dios, él y su esposa Sara, originalmente Sarai, se enfrentaron a una realidad obstinada y aparentemente infranqueable que parecía contradecir frontalmente la promesa. Sara era estéril. Habían pasado ya muchos años desde la primera promesa, y la pareja había envejecido. La situación se volvía progresivamente más desesperada. La esterilidad en aquella cultura no solo era una tristeza personal, sino un escándalo social y una aparente anulación de cualquier promesa de descendencia. A medida que el tiempo pasaba, las dudas, la impaciencia y la incertidumbre, comprensibles desde una perspectiva humana, comenzaban a infiltrarse en el corazón de Abraham y Sara. El pasaje de Génesis 12, 1-3 es la piedra angular. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré,
y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este mandato y promesa se convierte en el principio rector de la vida de Abraham. Sin embargo, la ausencia persistente de un heredero biológico se convierte en una preocupación central y absorbente. Abraham comienza a cuestionar, con una fe que es más una lucha que una certeza, cómo se materializaría la promesa de Dios. En Génesis 15, 2-4, se narra su expresión de preocupación a Dios. Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Esta queja no es una falta de fe total, sino el grito de una fe puesta a prueba por la realidad biológica. Dios responde con una reafirmación categórica, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Dios promete un hijo propio, de su propia carne y sangre. Pero el tiempo sigue pasando, y la promesa aún no se cumple visiblemente. La fe de Abraham y Sara es llevada al límite, y es en este punto de máxima tensión que ambos comienzan a buscar soluciones humanas para lo que a todas luces parece un problema imposible de resolver por medios naturales. La promesa de Dios a Abraham no es solo una cuestión de linaje personal, sino que tiene implicaciones de largo alcance para toda la humanidad. De Abraham surgiría el pueblo de Israel, y a través de él, la bendición mesiánica. La ausencia de un heredero directo pone en peligro la realización de esta promesa cósmica. Después de un largo periodo de espera y de la aparente imposibilidad biológica de concebir, Sara, la esposa de Abraham, toma una decisión dramática que alteraría irreversiblemente el curso de su historia familiar y la historia bíblica. Desesperada por no haber podido dar a luz, y sintiéndose responsable por la falta de un heredero para llevar adelante el nombre y la promesa de Abraham, Sara propone una solución culturalmente aceptable en la época, pero espiritualmente cuestionable. Sugiere que Abraham tenga un hijo con su sierva egipcia, Agar. Esta propuesta se fundamentaba en códigos legales de la antigua Mesopotamia, como se refleja en las leyes de Hammurabi y otros textos. En esa cultura, si una esposa era estéril, podía legalmente ofrecer a su esclava o sierva como madre sustituta para engendrar hijos en su nombre, considerándose legalmente que los hijos nacidos de la sierva eran hijos de la esposa principal. Aunque esta práctica era una convención social, la decisión de Sara es un doloroso reflejo de su lucha interna entre la fe en la promesa de un Dios sobrenatural y la abrumadora presión de las circunstancias naturales. Ella decide ayudar a Dios. En Génesis 16, 1-2 narra, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia, que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella, y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Este pasaje encapsula la desesperación de Sara y su intento de controlar la situación por sus propios medios, actuando desde una posición de incredulidad práctica al intentar cumplir la promesa divina a través de una vía humana. Por su parte, Abraham accede sin cuestionar, lo que demuestra una falta de discernimiento y confianza. Agar concibe rápidamente. La concepción tiene un impacto inmediato y negativo en la dinámica familiar. Una vez embarazada, Agar experimenta un cambio radical en su estatus y actitud, y comienza a menospreciar a su señora Sara. Este desprecio, aunque humano y explicable por el cambio de poder temporal, provoca un conflicto profundo y una situación de hostilidad que Sara no había previsto. En Génesis 16, 4-5 se detalla el conflicto. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miró con desprecio a su señora.
Entonces Sarai dijo a Abraham: Mi agravio sea sobre ti. Juzgue Jehová entre tú y yo. Sara, la impulsora del plan, ahora se siente profundamente herida y traicionada. La situación se torna insostenible. Abraham, atrapado en el medio, evade la responsabilidad diciendo a Sara que haga con Agar lo que le parezca mejor. Esta delegación de autoridad puede interpretarse como una falta de liderazgo en una crisis moral, lo que permite que Sara, en su dolor y resentimiento, trate a Agar con dureza. Este maltrato, que se convierte en abuso, es lo que finalmente provoca la huida de Agar al desierto. El nacimiento de Ismael se gesta, por lo tanto, en un contexto de impaciencia, de falta de fe en el tiempo de Dios, y de profundo conflicto interpersonal. La decisión de Sara de utilizar a Agar no solo complicó la situación, sino que creó una tensión familiar de consecuencias milenarias. Esta sección de la historia es una poderosa advertencia sobre cómo las decisiones humanas, impulsadas por la desesperación, pueden generar consecuencias complejas y dolorosas, incluso cuando intentan alcanzar un fin piadoso. El conflicto entre Sara y Agar ilustra las complicaciones emocionales y relacionales que surgen cuando se intenta forzar el cumplimiento de las promesas divinas mediante medios carnales, en lugar de esperar con paciencia en el tiempo perfecto de Dios. La historia nos insta a la reflexión. ¿Cómo reaccionamos cuando la promesa parece tardar? ¿Intentamos tomar el control y buscar soluciones humanas, o confiamos en la soberanía divina? Ismael nace en esta atmósfera de tensión, siendo a la vez el hijo de la desesperación de Sara y, paradójicamente, el cumplimiento parcial de la promesa de Dios a Abraham de tener descendencia. En última instancia, el nacimiento de Ismael muestra que, aunque Dios es fiel a sus promesas, los atajos humanos no pueden sustituir ni reemplazar la obra soberana y milagrosa de Dios. La concepción y el inminente nacimiento de Ismael marcan un punto de no retorno en la dinámica del hogar de Abraham. La tensión preexistente entre Sara y Agar se intensifica y se consolida como una rivalidad abierta. El desprecio de Agar hacia su señora, alimentado por su estatus de portadora del heredero, se convierte en una fuente de profunda herida y resentimiento para Sara. Aunque Sara había sido la arquitecta de este arreglo, el resultado es completamente diferente a su expectativa inicial de una madre sustituta dócil. La relación se deteriora rápidamente, y Sara se siente traicionada y agraviada por una sierva que ahora se siente superior debido a su embarazo, un hecho que constantemente le recuerda a Sara su propia esterilidad. Abraham, en lugar de ejercer su liderazgo como mediador, permite que Sara descargue su dolor. Su pasividad agrava la situación. Sara, consumida por el dolor y el resentimiento, trata a Agar con una crueldad progresiva y sistemática. El maltrato infligido lleva a Agar, en un acto de profunda desesperación y soledad, a huir al desierto. Este escape es un acto cargado de simbolismo, reflejando su vulnerabilidad como mujer embarazada, sierva y extranjera, enfrentando el peligro y la incertidumbre en un entorno inhóspito. En medio de su huida y su total desamparo, se produce uno de los encuentros más conmovedores de las Escrituras, relatado en Génesis 16, 7-8. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? La aparición del ángel de Jehová, que a menudo se interpreta como una teofanía, una manifestación directa de la presencia de Dios, no es una casualidad geográfica. Es una intervención divina en el punto de mayor necesidad. La pregunta del ángel es una invitación a la introspección. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? La respuesta de Agar es simple y desesperada: huyo delante de Sarai mi señora. Ella está huyendo del sufrimiento,
pero no tiene un destino ni un plan. Es en este momento de máxima vulnerabilidad que Dios interviene con una instrucción y una promesa. En Génesis 16, 9-10, vuélvete a tu señora y sométete a su potestad. Además le dijo el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. La instrucción de regresar a Sara puede parecer dura, ya que implica volver al maltrato, pero viene sustentada por una promesa monumental. Dios le asegura a Agar que, a pesar de las circunstancias, Él tiene un plan y un propósito para ella y su hijo. Esta promesa es un eco directo de la promesa hecha a Abraham. El ángel prosigue con una profecía sobre el carácter y el destino de Ismael, Génesis 16, 11-12. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. El nombre, Ismael, Dios oye, es un recordatorio eterno de que Dios no es indiferente al clamor de los oprimidos. La profecía, aunque describe un destino de conflicto, confirma que Dios está involucrado en la vida de Ismael desde su concepción. Agar, asombrada, nombra a Dios, tú eres Dios que ve, el Roi, ya que dijo, no he visto también aquí al que me ve. Génesis 16:13. Este encuentro subraya la profunda compasión de Dios hacia los marginados, los siervos, las mujeres y los extranjeros. Agar, la sierva egipcia, es vista y escuchada por Dios en el desierto, un lugar de muerte y soledad que Él transforma en un lugar de revelación y esperanza. El desierto se convierte en un templo. Dios se revela como el Roi, el Dios que ve a aquellos que son invisibles para la sociedad. La instrucción de regresar no es un llamado a la sumisión ciega, sino un llamado a la obediencia con la certeza de la protección y el propósito divino. La historia de Agar es una poderosa imagen de la gracia universal de Dios. Fortalecida por el encuentro sobrenatural con el ángel de Jehová y la promesa de una gran descendencia, Agar regresa a la casa de Abraham, y en el tiempo debido, da a luz a su hijo. Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz, y en un acto de reconocimiento de la promesa y de la instrucción divina, llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael, Génesis 16, 15-16. El nacimiento de Ismael es un evento lleno de matices complejos. Representa una realización parcial e inmediata del deseo de Abraham de tener un hijo y descendencia, pero al mismo tiempo, es el resultado directo de una decisión humana, impaciente y no alineada con el plan original y milagroso de Dios. Ismael, con su nombre resonante, es un recordatorio constante de que Dios oye y ve a aquellos que sufren, incluyendo a la sierva extranjera. Sin embargo, su nacimiento es una complicación en el drama familiar, no una resolución. A medida que Ismael crece, las tensiones latentes entre Sara y Agar persisten y se intensifican. Aunque Agar está de vuelta, la relación sigue siendo complicada. La presencia de Ismael, aunque una bendición para Agar, es un recordatorio constante y doloroso para Sara de su propia esterilidad y de su fallida decisión de intentar resolver el asunto por sus propios medios. Sara no logra superar el resentimiento y los celos, lo que alimenta una dinámica familiar insana. El relato de Ismael nos obliga a considerar el tema de las consecuencias a largo plazo de las decisiones humanas que intentan ayudar a Dios. Abraham y Sara, en su desesperación y falta de paciencia, tomaron el asunto en sus propias manos, lo que resultó en una bendición. Dios bendice a Ismael, pero también introdujo nuevas y serias complicaciones que se reflejan en las continuas tensiones entre las dos mujeres. Ismael es bendecido por Dios con la promesa de una gran nación,
pero su nacimiento no es el cumplimiento de la promesa de Dios de dar un heredero a Abraham a través de Sara, la esposa legítima y de la promesa. El nombre de Ismael, Dios oye, es una verdad teológica ineludible. Dios escucha las oraciones y ve las aflicciones. Pero Ismael también simboliza la consecuencia de actuar por cuenta propia. A través de esta situación imperfecta, Dios demuestra su capacidad para bendecir y usar incluso nuestras decisiones erróneas. Sin embargo, también subraya que existe un camino superior que se encuentra solo en la confianza plena en sus promesas y su tiempo. Esta etapa de la historia nos invita a una profunda introspección. ¿Cómo gestionamos nuestra impaciencia? La tentación de apresurar los planes de Dios o de tomar atajos es universal. El caso de Ismael muestra que el resultado de tales acciones puede ser, como mínimo, una bendición complicada que introduce desafíos innecesarios. Al mismo tiempo, el destino prometido a Ismael demuestra la misericordia incondicional de Dios. A pesar de no ser el hijo del pacto, Dios no lo abandona, le da un nombre significativo y le promete un futuro próspero. Esto nos asegura que, aunque nos desviemos del plan perfecto de Dios, Él sigue siendo fiel y puede redimir cualquier situación. Con el nacimiento de Ismael, la dinámica familiar se estabiliza de forma precaria, pero Dios no ha olvidado la promesa original hecha a Abraham y Sara. Aunque Ismael es un hijo y es bendecido, el plan divino siempre incluyó un cumplimiento milagroso y más profundo a través de Isaac, el hijo que nacería de Sara en su vejez. Esta sección de la narrativa es crucial para comprender la soberanía de Dios y su capacidad para cumplir sus promesas a pesar de las complejidades y las intervenciones humanas. Aproximadamente 13 años después del nacimiento de Ismael, Dios reafirma su pacto con Abraham, pero con una aclaración enfática y soberana. Isaac, no Ismael, será el heredero del pacto. En Génesis 17, 18-21, Abraham, mostrando su amor paternal por Ismael, ora a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Esta es la oración de un padre temeroso por el futuro de su primogénito. Dios responde con claridad y compasión: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, que significa risa. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, Dios también le responde a Abraham con gracia: también te he oído, he aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera, 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Aquí se establece la distinción fundamental. Bendición universal. Ismael es bendecido con la promesa de una gran descendencia, 12 príncipes que serían los jefes de las tribus árabes, y el estatus de una gran nación. Dios escucha la oración de Abraham y muestra su gracia. Pacto redentor. Isaac, el pacto perpetuo, la línea de descendencia a través de la cual vendría la bendición a todas las naciones, el Mesías, sería establecido exclusivamente a través de Isaac. Esta dualidad subraya que Dios es soberano en sus elecciones y que sus planes no siempre siguen la lógica, la cronología o los deseos humanos. Abraham amaba a Ismael y quería lo mejor para él, pero Dios tenía un plan específico que requería una intervención milagrosa. Esta es una enseñanza poderosa. Aunque Dios escucha nuestras oraciones y es compasivo con nuestros deseos, como lo demuestra su bendición a Ismael, sus respuestas están siempre alineadas con su voluntad perfecta y su plan redentor. La confirmación del pacto con Isaac, el hijo que aún no había nacido, es la manifestación de la fidelidad incondicional de Dios. Muestra que Dios es fiel a su palabra, incluso cuando los humanos, por impaciencia, toman decisiones que complican su plan.
Aunque Abraham y Sara intentaron ayudar a Dios, su plan siguió su curso inalterable. Este principio teológico nos recuerda que los caminos de Dios son más altos que los nuestros, Isaías 55, 8-9, y que Él tiene el control soberano sobre la historia, redimiendo incluso nuestras fallas. La bendición a Ismael demuestra la naturaleza compasiva de Dios, que cuida de todos, independientemente de si están en la línea directa del pacto principal. Ismael, aunque no es el heredero del pacto, es amado y bendecido por Dios, mostrando que nadie está fuera del alcance del amor y la misericordia divina. La historia de Ismael es un poderoso tapiz de promesa divina, error humano y misericordia soberana. Al concluir nuestro análisis de 120 minutos, extraemos varias lecciones atemporales para nuestra vida de fe. La importancia de la espera fiel, la tentación de Abraham y Sara de apresurar el plan de Dios, de tomar atajos para ver la promesa cumplida, es un reflejo de nuestra propia impaciencia. La historia de Ismael e Isaac nos recuerda que los planes de Dios se cumplen en su tiempo y de acuerdo con su propósito perfecto. La espera no es pasividad, sino una forma activa de fe. Las consecuencias de la intervención humana, nuestras decisiones, especialmente aquellas tomadas desde la incredulidad o la desesperación, pueden tener consecuencias que perduran por generaciones. El conflicto entre Sara y Agar, que se traduce en una rivalidad milenaria entre Ismael e Isaac, es un recordatorio de que intentar resolver los problemas de Dios por medios carnales introduce complicaciones innecesarias. La universalidad de la misericordia de Dios. El Roy, a pesar de que Ismael no era el hijo prometido y nació de una situación imperfecta, Dios no lo abandonó. Le dio un nombre, una promesa y un destino de gran nación. El nombre El Roy, Dios que ve, y la confirmación de la bendición a Ismael, a pesar de que no llevaba el pacto, nos enseña que el amor y la misericordia de Dios se extienden a todas las personas, sin importar su origen o las circunstancias de su nacimiento. Nadie está fuera del alcance de su compasión. La soberanía de Dios. Finalmente, la narrativa reafirma la soberanía absoluta de Dios. Él es capaz de redimir y usar incluso nuestras fallas y errores para cumplir su propósito final. El pacto redentor, llevado a cabo a través de Isaac y su linaje, se mantuvo firme, mientras que la bendición a Ismael cumplió un propósito secundario de gracia y paternidad universal. Dios es fiel y cumplirá su palabra. La historia de Ismael es un llamado a la confianza radical en que Dios no solo cumple sus promesas, sino que también nos ve, nos oye y se preocupa por nosotros en cada desierto que atravesamos, incluso cuando nos sentimos perdidos.